luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Hoy hablemos de suicidio. Muy buenas, bienvenidos a nuestro podcast, un día más, un programa más. Esto es Hablemos de, y somos el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y este es un podcast que nos acerca a temas de actualidad a través de la psicología y que nos ayuda a entender quizá un poco el porqué de lo que vemos y oímos. Hoy tenemos algo muy interesante, ¿verdad, Julio? Sí, Álvaro, hola a todos los que nos escucháis, gracias por estar aquí. Hoy traemos por primera vez un artículo de otra de las revistas editadas por el Colegio Oficial de Psicología de Madrid que hasta ahora no había salido, Clínica Contemporánea. Pues me alegro mucho de incluir esta revista en este espacio, Julio. ¿Y qué traemos exactamente de esta revista? Pues hoy traemos un artículo de la sección de perspectivas teóricas que esta revista incluye, llamado Hacia un enfoque contextual existencial del suicidio y recomendaciones para su prevención. Pues ahora que me hablas de las recomendaciones para la prevención, quiero enseñarte algunos consejos de la Organización Mundial de la Salud de cómo informar acerca del suicidio que prometimos en el último programa y que son muy interesantes y creo que merece la pena verlos. Sí, yo creo que podemos empezar por él. En el anterior programa los sugerimos, pero aquí os los traemos. La Organización Mundial de la Salud, sobre qué hacer para comunicar sobre el suicidio, lo que nos menciona es que hay que trabajar estrechamente con las autoridades de la salud en la presentación de los hechos. Hay que referirse al suicidio consumado como un hecho logrado, no como uno exitoso. Esta diferencia es muy importante. Presentar solo los datos relevantes en las páginas interiores, resaltar las alternativas al suicidio, en nuestro caso, por ejemplo, en España está el teléfono de la esperanza, proporcionar información sobre líneas de ayuda y recursos comunitarios como asociaciones que pueden ayudar y publicitar indicadores de riesgo y señales de advertencia. Muy interesante, muy interesante. Además, es un poco lo que leíamos hace tiempo fuera del programa, que era que una portada no es un buen sitio, por ejemplo, para una noticia como es un suicidio, ¿no? Pero, sin embargo, tiene que estar ahí, ¿no? También creo que nos dice qué no hacer. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud nos dice no publicar fotografías o notas suicidas, ¿no? Efectivamente, no publicar una nota, por ejemplo, que deja una persona en los medios, ¿no? No informar de detalles específicos del método usado, ¿no? No dar razones simplistas, no reducir a una... Aquí lo hemos hablado mucho, todo... Sí que es cierto que intentamos dar esas razones, ¿no? Intentamos buscar una explicación, pero dar una razón simplista, una causalidad mínima a todo lo que sucede detrás de esto es muy simple y es contraproducente, ¿no? No glorificar ni sensacionalizar el suicidio, por supuesto, y no usar estereotipos religiosos o culturales, ¿no? Y por último, dejar fuera la culpa, ¿no? Dejar fuera la culpa de esta ecuación de esa manera de informar. Sí, yo creo que es muy interesante y un poco, pues sencillamente no buscar el sensacionalismo, no buscar el clic barato y pues tratarlo con el respeto que se merece sin darle un alarde de prensa rosa. Eso es. Pues acabamos de ver las recomendaciones de la OMS y ahora vamos a ver las recomendaciones para la prevención que nos trae este artículo, ¿no? Sí, este artículo, como hemos mencionado, hace un enfoque contextual existencial del suicidio, recomendaciones para la prevención, de Marta González González, Juan García Haro, Enar García Pascual, Mónica Sánchez Pérez, Sara Barrio Martínez y Jairo Voces Oviedo. Son profesionales del Servicio de Salud Mental del País Vasco o de Asturias o de Madrid, psicólogos especialistas de psicología clínica y del Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla de Cantabria. Pues nos pones un poco en contexto acerca de cómo se aborda el suicidio en este artículo, Julio. Estos autores
Nos explican que existen diferentes modelos conceptuales para pensar en el suicidio, desde el modelo más biomédico hasta múltiples enfoques dentro de la psicología, y ellos nos hablan del enfoque contextual existencial, desde el cual el suicidio se ve como una solución límite a una crisis vital de un sujeto que su capacidad de acción, decisión, ejecución en una circunstancia determinada decide quitarse la vida, pudiendo elegir no hacerlo. Ese pudiendo elegir no hacerlo para los autores es la parte fundamental, porque sin él el suicidio se queda reducido a una reacción, a un síntoma. Eso es. Ellos plantean que el suicidio es una realidad abierta y contextual, como toda vida del ser humano. Plantean que es una realidad plural, que es algo que aquí hemos estado defendiendo desde el inicio de los artículos, como el suicidio y sus causas son todas múltiples y dependientes del contexto social y de la realidad en la que la gente vive. Y lo han dicho muchos de los autores también. Y, por último, plantean que el suicidio es una realidad dinámica mucho más que fija, susceptible de cambiar, y de que un cambio en el contexto puede permitir cambiar esa realidad del suicidio. Muy interesante cómo se aborda el suicidio desde esta perspectiva, ¿no? Y quiero contarte estas recomendaciones que hacen, pero si te parece antes, vemos el audio y luego continuamos porque tenemos el audio de Marta González, de la primera autora, y que nos va a contar un poco acerca de todo esto. Sonidos de psicología. El fenómeno del suicidio es inseparable de la experiencia y del significado personal de la vida. Por eso nosotros en este artículo hablamos de la importancia de cambiar la forma que tenemos de considerar el suicidio. Pasamos de verlo como un síntoma o como una consecuencia de un trastorno mental a una respuesta límite y desesperada que tiene una persona cuando está pasando por una crisis con una importante carga de sufrimiento. Claro, este sufrimiento no sería un dolor cualquiera, sino uno que sería vivido como intolerable, inescapable e interminable. Este sufrimiento pues estaría ligado siempre a problemas de la vida que se atascan, por lo que desde esta nueva mirada el suicidio pues sería la última alternativa que ha encontrado la persona para solucionar un problema o para dejar de sufrir. Esta nueva comprensión del suicidio tiene importantes implicaciones asistenciales en el sector sanitario, tanto de la evaluación como en la intervención, centrada en la ayuda psicoterapéutica y en la relación de acompañamiento y de cuidado. Este modelo pues daría importancia tanto a lo individual, que estaría centrado en potenciar la caja de herramientas de la persona, es decir, pues los recursos personales, las estrategias de afrontamiento, el apoyo social, las razones que tiene la persona para vivir, el sentido de la vida, etcétera, y también daría importancia a lo contextual social. Por eso este modo de comprender el suicidio reduce el estigma y el tabú del suicidio. En consecuencia, pues favorece la petición de ayuda y desde luego que puede salvar vidas. Sonidos de psicología. Pues muy interesante, Julio. ¿Qué te ha parecido este audio? Sí, bueno, muchas gracias a la autora por participar, por cedernos el audio. Y yo creo que al final este modelo pues es un poco la visión que hemos intentado transmitir desde este podcast y desde los programas profesionales, ¿no? Cómo la intervención sociosanitaria es importante, la implicación de todos los contextos, cómo el suicidio es algo contextual y no dependiente de una única causa. Y bueno, yo creo que este modelo y las recomendaciones para la prevención futura que los autores plantean, que ahora nos hablarás de ello, es una manera de ver cómo los profesionales buscan el establecer unos criterios válidos y un modelo conjunto desde el que poder trabajar todos los profesionales. Sí, y de hecho los autores nos cuentan cómo, por ejemplo, los planes, las estrategias, los protocolos para la prevención y el tratamiento del suicidio, no deberían ser solo campañas de detección y abatimiento de síntomas, sino que también deben centrarse en ayudar a las personas en crisis a enfrentar los auténticos problemas y dilemas que les plantea la vida, ¿no? Dotándoles de recursos individuales y sociales necesarios, ¿no? Recursos individuales y sociales. También pasan por ejemplo,
no solo abordar los factores de riesgo biológicos, médicos, psicológicos, sino también vamos a atender a las razones, ¿no?, que tiene esta persona, vamos a promocionar esa escucha, ¿no?, de esa narrativa, ¿no?, que es muy importante, que es la de esa persona protagonista, ¿no?, en esta conducta. Y luego, por supuesto, potenciar los factores de protección, tanto individuales como grupales y sociales, incluyendo los apoyos socioemocionales. ¿Qué significa esto? Que no nos debemos centrar en aquello que va mal, no nos debemos centrar solo en aquello que va mal, solo en prevenir, solo en detectar, sino también hay que potenciar los recursos, hay que potenciar esos factores de protección y la promoción de esa salud mental, que aquí muchas veces hemos hablado de esos factores de protección que existen, ¿no? Y hay que potenciarlos también. Los factores sociales que los autores hablan, el abordar los determinantes sociales que inciden en la manifestación de los síntomas. O sea, porque hay gente que sí expresa cierta sintomatología y otra gente que no, que expresa otra distinta. Yo creo que se puede resumir en una cita que los autores plantean, que hablan de cómo una atención protocolaria que se felicita por impedir la muerte a corto plazo puede tener un final trágico si no busca, además, potenciar la vida. O sea, se trata, en definitiva, y los autores plantean, no solo de impedir la conducta suicida, sino de ayudar a las personas a enfrentar la vida. Eso es, y yo creo que podemos incluso extenderlo a potenciar y a promocionar la salud mental, ¿no? Sí, no solo centrarse en reducir los síntomas, en eliminar las categorías diagnósticas, sino en hacer y dotar a las personas de herramientas que les permitan llevar una vida pues más plena y adaptarse mejor a los problemas que puedan tener también en el futuro. Muy bien, pues muy interesante este artículo, muy interesante esta intervención, y yo creo que nos vamos por hoy, pero volvemos muy pronto. Sí, nos quedamos aquí, nos queda un último programa sobre los artículos sobre el suicidio, un artículo muy interesante y que tenemos muchas ganas de traeros. Muchas gracias a todos los que nos escucháis, al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid por haber creado este espacio, a los autores por cedernos el artículo y traernos su audio, y a ti, Álvaro. Muchas gracias, Julio. Volvemos pronto hablando de más artículos, más temas y más psicología, y estad conectados para no perderos absolutamente nada, y compártenos si crees que le puede ser útil a alguien. Hasta luego. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.